Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases de historia del Perú eh, y vamos a tocar el tema del gobierno de Agustín Gamarra y la anarquía militar, ¿no? Bien, ya. En este caso, tenemos que, o bueno, recuerden un poco el contexto, ¿ya? Durante los primeros años de la República, el Perú, como Estado independiente, ha venido pasando, pues, ¿no? Por una serie de inestabilidades, ¿no? El- debido a, ¿no? Principalmente, principalmente debido a las ansias de poder que tienen ¿no? Los que participaron en las batallas por la independencia, ¿no? Entonces, eh, la clase anterior vimos cómo la Confederación Perú-Boliviana no tuvo éxito debido a una serie de personajes que estuvieron conspirando, pues, ¿no? Estuvieron haciendo todo lo posible para que esa confederación no prospere. Entonces, el ataque que provenía de fuera más el ataque que provenía de dentro, causó, ¿no? Que al final la Confederación Perú-Boliviana fracasara, ¿no? Causó el fracaso de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a, eh, el día de hoy vamos a continuar y en este caso con el gobierno de un señor que estuvo precisamente conspirando en contra de la revolución, perdón, en contra de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? ¿Quién es este señor? Este señor viene a ser Agustín Gamarra, ¿ya? Agustín Gamarra estuvo conspirando en contra de la Confederación. Muy bien. Entonces, vemos aquí que el texto nos menciona unos antecedentes, ¿ya? O sea, lo que estuvo antes, ¿ya? Antes del gobierno de Agustín Gamarra. Y justamente menciona el fin de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? ¿Ya? La Confederación no tuvo éxito, fracasó, ¿ya? Las tropas chilenas se retiran del Perú, ¿ya? El destierro de Orbegoso, ¿ya? Recuerden que para este entonces Orbegoso era el presidente del Perú, Santa Cruz era el presidente de Bolivia, pero presidía la Confederación, ¿no? Entonces, una vez retirado Orbegoso de la escena política, ¿ya? Digamos que Agustín Gamarra encuentra el espacio para gobernar por segunda vez, ¿ya? Entonces, en los años 1839 a 1841, sucede el segundo gobierno del señor Agustín Gamarra, ¿ya? Muy bien, y dice lo siguiente, Agustín Gamarra asume el mando del poder, dice, ejecutivo después de terminada la Confederación Perú-Boliviana, bajo el cargo de presidente provisorio de la República, concedido por el Congreso de Huancayo, siendo reafirmada su presidencia el 29 de noviembre de 1869. Ujú. A su periodo de gobierno se le conoce como la Restauración. Muy bien. Ya, entonces, aquí vemos, ¿ya? Cómo después de el fin de la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Asume el poder, asume el poder el señor Agustín Gamarra, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces,
Ya, entonces, acá se menciona, ya, acá se menciona que Agustín Gamarra, ya, fue designado como presidente provisorio, ¿no? ¿Ya? Por, por el Congreso de Huancayo. Y ustedes se preguntarán, Congreso de Huancayo, pero el Congreso no está en Lima. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un Congreso de Huancayo? Ya, en este caso, eh, este Congreso, ¿ya? ¿Por qué se le conoce como Congreso de Huancayo? Ya. En este caso, recuerden que luego de la, o bueno, en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Lima estaba tomada, ¿ya? Lima estaba tomada por, estaba ocupada por tropas chilenas, ¿ya? Entonces, se instaló el Congreso, pero en Huancayo, ¿no? Que era una zona que no estaba ocupada por tropas chilenas. Y este Congreso de Huancayo va a tener como finalidad la redacción de una nueva constitución, ¿ya? Una nueva constitución. Y bueno, este Congreso de Huancayo es el que va a reconocer a Agustín Gamarra como presidente provisorio, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a subrayar esta parte en el texto, ¿ya? Agustín Gamarra asume el mando del Poder Ejecutivo después, después de terminada la Confederación Perú-Boliviana, bajo el cargo de presidente provisorio, ¿ya? Es presidente provisorio. Ya, muy bien. Y a su gobierno, a este periodo de su gobierno, se le conoce como la restauración. La restauración. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, entre sus principales disposiciones tenemos ampliar el periodo presidencial. Ajá, ya. El gobierno presidencial estaba por 4 años. Agustín Gamarra amplía ese periodo de 4 a 6 años. ¿Ya? De 4 a 6 años. Dice, el reemplazo del presidente del Consejo en caso de vacancia del presidente de la República, ya, solo se reconoce como ciudadanos a los hombres libres nacidos en el Perú. Ajá, eso también es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque prácticamente los que no nacieron libres, o sea, los esclavos, para este tiempo todavía se seguía manteniendo la esclavitud, chicos, ¿eh? ¿No? Para este tiempo se seguía manteniendo la esclavitud. A pesar de que San Martín había proclamado, pues, ¿no? Cuando proclama la independencia, eh, decía, pues, ¿no? Que todos los nacidos después de la independencia eran considerados libres, ¿no? Sin embargo, con Gamarra es como que si se estuviera restituyendo la esclavitud nuevamente, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Y para ser considerado ciudadano, ¿no? Para ser ciudadano, tenías que saber leer, escribir y pagar alguna contribución al Estado, ¿no? Y contar con 25 años, ¿ya? Si no, si no reunías estas características, no podías ser considerado ciudadano, ¿ya? Y también le dio un impulso a la instrucción, en este caso a la educación, fundando el Colegio Guadalupe, ¿ya? Funda el Colegio Guadalupe. Muy bien.
Aspecto interno, dice. Revolución de Vivanco. Desde Arequipa, el 1 de enero de 1841, debido a la actitud autoritaria de Gamarra, se alzó el coronel Manuel Ignacio de Vivanco, prefecto de Arequipa, bajo el lema de la regeneración. Ajá. Entonces, Agustín Gamarra tenía una forma de gobernar, ¿no? Muy, digamos que muy impositiva, ¿no? Tenía una forma de gobierno autoritario, ¿no? Como bien lo mencionan aquí. Y esto va a provocar que otras personas se rebelen contra él, ¿no? Otras personas como quienes, como el coronel Manuel Ignacio de Vivanco, ¿ya? En donde, en Arequipa, el 1 de enero de 1841, ¿no? O sea, al día siguiente de Año Nuevo nomás, ¿ya? Muy bien. Entonces, eh, bajo el lema de la regeneración, ¿ya? Eso también apunten, ¿no? La regeneración. Muy bien, dice, se acusaba a Gamarra de haber llegado al poder por la imposición chilena, que su gobierno estaba protegido por las bayonetas extranjeras. Y, ajá, entonces, esta era la acusación que Vivanco hacía a Gamarra, ¿ya? Que prácticamente Gamarra había sido puesto por Chile, ¿no? Ay, perdón. Ya, ahora sí. Entonces, Vivanco se declara jefe supremo con el título de regenerador, ¿no? Regenerador. Muy bien. Aquí aparece un personaje que luego también va a ser importante en la historia del Perú. Aparece el señor Ramón Castilla y dice, sería Ramón Castilla, ministro de guerra, ¿no? De Gamarra, ¿no? El encargado de reprimir el movimiento vivanquista. Ajá. Entonces, Ramón Castilla, que en este tiempo va a ser ministro de guerra de Agustín Gamarra, ¿ya? Va a reprimir el movimiento. ¿Qué significa reprimir? Combatir, sofocar, acabar, culminar, ¿no? Va a reprimir el movimiento de Vivanco, ¿no? Bueno, con un enfrentamiento que se va a llevar a cabo en Cachamarca el 25 de marzo, ¿ya? Sin embargo, aquí va a haber una victoria de Vivanco, ¿ya? Y luego en Cuevillas, el 16 de abril, con la victoria de Castilla. Entonces, primero ganan las tropas de Vivanco, luego ganan las tropas de Castilla, ¿no? Haciendo que Vivanco se exilie en Bolivia, ¿ya? Vivanco se va a Bolivia. Muy bien, entonces sucede esto, ¿no? Ahora, antes de que se me pase, si se fijan muy bien en el título, se menciona gobierno de Agustín Gamarra y la anarquía militar. ¿Qué significa anarquía? ¿Quién me puede decir? Lo pueden escribir en el chat si desean. Anarquía. Jerarquía, Ajá, anarquía. ¿Qué es anarquía? Por ejemplo, hemos escuchado, si yo digo monarquía, ¿a qué me refiero? a reyes, Exacto, ¿no? A reyes, ¿no? La monarquía tiene que ver con mono, uno, arquías, gobierno, ¿no? Gobierno de una persona, que en este caso vendría a ser el rey. Monarquía. Pero si yo digo anarquía, ¿qué sería? ¿El gobierno de Ana? ¿Qué creen que sea? Anarquía. emperadores, Emperadores, ya. Emperadores, a ver, ¿alguien más que quiere opinar? Anarquía. ¿Qué significa anarquía? ¿Por qué dicen anarquía militar? O sea, ¿militares emperadores? No creo, ¿verdad? mm, profe, ¿no se referirá que los
¿Militares gobernaban? Ya, en parte sí, en parte sí, en parte sí. Ya, muy bien. Por ejemplo, en el chat dice su compañero, caos debido a que no hay un presidente. Ya, muy bien. Me quedo con la palabra de su compañero que dice caos. Ya, sí, sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Anarquía, Desesperación. ¿ya? Anarquía viene de dos raíces griegas, ¿ya? A y argía, ¿ya? A significa sin, argía, gobierno, o sea, sin gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Los militares prácticamente estaban como que cada uno por su lado, sin una cabeza que los dirija, ¿ya? Entonces, si bien había un gobierno de Agustín Gamarra, pero la fuerza militar del Perú no tenía, digamos que un orden, ¿no? No tenía un mando, ¿no? Cualquiera hacía lo que quisiera. Y es por eso que en este entonces Vivanco se levanta también era militar, se levanta contra Agustín Gamarra, ¿no? Y bueno, en este tiempo los militares pues tenían este defecto, ¿no? De no tener una cabeza que los gobierne, ¿ya? Bien, continuamos. Dice, aspecto externo, invasión de Bolivia. Sucede una invasión en Bolivia, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Vamos a ver. Dice, luego de fracasadas las campañas en el Perú, Santa Cruz, por intermedio de sus partidarios en Bolivia, logró rehacer su prestigio, siendo llamado jefe supremo de ese país, o sea, de Bolivia. El regreso de Santa Cruz al gobierno boliviano constituía un inminente peligro para el Perú y sobre todo para el gobierno de Gamarra, quien consideró el momento para la reintegración de Bolivia al Perú. Ajá, atentos a esta parte, ¿eh? Agustín Gamarra era de los que creía que Bolivia tenía que ser reintegrado al Perú, ¿ya? Consideró el momento para la reintegración de Bolivia al Perú. ¿Quién hizo esto? Gamarra, ¿ya? Agustín Gamarra. Muy bien. Entonces, el 13 de julio de 1841 se fue rumbo a Bolivia, dejando encargado al mando supremo al presidente del Consejo de Estado, Manuel Menéndez. Gamarra pretendía aprovechar los problemas políticos que atravesaba en esos momentos Bolivia, debido a los enfrentamientos entre el general Juan Velasco, presidente provisional, contra el general Villavián, quien llevaba a cabo movimientos subversivos. Ajá, entonces, en Bolivia había también sus propios problemas, pues, ¿no? Bolivia tenía sus propios problemas y aquí hace referencia a ese problema, pues, ¿no? El general Juan Velasco, que era el presidente provisional de Bolivia, con el general Balivián, que en este caso vendría a ser también un militar que eh, quería hacerse del poder en Bolivia, ¿ya? Así como Perú tenía problemas en su gobierno, ¿no? De quién gobierna o quién no gobierna, quién tiene derecho y quién no tiene derecho, ya, Bolivia igual. Bolivia también tenía sus propios problemas, ¿no? Entonces, aprovechándose de eso, Gamarra, ¿ya? El 13 de julio de 1841, Gamarra se va a Bolivia. Se fue rumbo a Bolivia, ¿no? Dejando encargado el mando supremo al presidente, ¿ya? Manuel Menéndez. Y ya, Gamarra pretendía aprovechar los problemas políticos, ¿no? Los problemas internos que atravesaba Bolivia, ¿no? Muy bien. Continuamos. Dice, muerte de Gamarra. Continuamos. Muerte de Gamarra. A ver, ¿qué pasó con Gamarra? Dice,
Ante la amenaza de invasión de Gamarra, se produjo en Bolivia la Unión Nacional en torno al general Balivián, aliado de Santa Cruz. El ejército peruano avanzó hasta ocupar La Paz. Ujú. Miren, el Perú invadió Bolivia. El ejército peruano avanzó hasta ocupar La Paz, que es la capital de Bolivia, ¿no? El 15 de octubre. Posteriormente, ambos se enfrentaron en la Pampa de Viacha. ¿Ya? Hubo un enfrentamiento en esta pampa, ¿no? Que queda en Bolivia, ¿sí? Cercana a la estancia de Ingavi. En este lugar, ajá, en este lugar fue capturado, ¿quién? Ramón Castilla, y sería asesinado también Agustín Gamarra el 18 de noviembre de 1841. Entonces, Gamarra, quien tenía pretensiones de unir Bolivia al Perú mediante la invasión, ¿no? Es asesinado en Bolivia, ¿no? ¿Y todo esto qué va a provocar? Bueno, lo que ya se venía dando, ¿no? La anarquía militar. Y aquí, por ejemplo, explican un poco, ¿no? Dice, la palabra anarquía designa la ausencia de poder. Ajá. Vamos a subrayar esto, ¿ya? La palabra anarquía designa la ausencia de poder público, es decir, la situación política o social en la que ningún individuo ejerce poder coactivo o autoridad forzada sobre otros, ¿no? Muy bien. Entonces, situación externa, dice amenaza boliviana. A la muerte de Gamarra, estaba encargado del gobierno el presidente del Consejo de Estado, Manuel Menéndez, que era quien quedó a cargo, ¿no? Cuando Gamarra se fue a invadir Bolivia, ¿ya? Entonces, quien decide continuar el enfrentamiento con Bolivia. Manuel Menéndez decide que el Perú continúe su enfrentamiento con Bolivia, debido a que Bolivia, a raíz de sus victorias, va a invadir territorios en Puno, ¿ya? Y no solamente en Puno, también en Tacna, Arica, Tarapacá y Moquegua. En ese tiempo, Arica y Tarapacá pertenecían al Perú, ¿ya? En ese entonces pertenecían al Perú. El enfrentamiento contra Bolivia finalizará con la firma del Tratado de Paz de Puno. Ajá, vamos a subrayar esto, ¿ya? El enfrentamiento contra Bolivia, ¿ya? Va a finalizar con la firma de un tratado, con la firma del Tratado de Paz de Puno, el 7 de junio de 1842, retirándose el ejército boliviano del territorio peruano. Muy bien. Entonces, esto en cuanto a la situación externa, ¿ya? Situación política, dice el desgobierno. Después de estas situaciones, recuerden que para este contexto, Gamarra ya murió, no hay un presidente designado, solamente está el señor Manuel Méndez, perdón, Manuel Menéndez, que quedó a cargo del gobierno mientras Gamarra no esté, y bueno, Gamarra ya no estaba, Gamarra murió. Dice, después de estas situaciones, los jefes militares observaron debilidad en Menéndez. ¿Quién era Menéndez? El que quedó a cargo del gobierno del Perú, ¿ya? En reemplazo de Agustín Gamarra. Entonces, los militares ven que Menéndez es débil, ¿ya? Y desconocen su autoridad. Los militares desconocen la autoridad de Menéndez. Entonces dice, el primero fue Gutiérrez de la Fuente, en Cusco, en 1842. Por esta razón, los jefes en Lima confiarían el poder a Francisco Vidal, mientras que Menéndez huye a Chile, ¿no?
Entonces, desconociendo los eventos que ocurridos en Lima, se subleva Crisóstomo Torrico contra Menéndez, ¿no? Que ya estaba en Chile. Debido a esto se produce la guerra civil. Antonio Gutiérrez de la Fuente y Francisco Vidal contra Juan Crisóstomo Torrico y Miguel de San Román. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso hay militares que desconocen un gobierno. Este gobierno que es desconocido pierde toda legitimidad, pierde poder. Los militares colocan a una persona que según ellos consideran que es mejor para el gobierno, pero hay otras facciones militares que también quieren hacer lo mismo, ¿no? Y es por eso que, ¿no? Debido a todo esto, se produce una guerra civil. Y bueno, una guerra civil es cuando las personas de la misma población, ¿no? Se enfrentan, ¿no? ¿Qué personajes aparecen aquí? Pues Antonio Gutiérrez de la Fuente, junto con Francisco Vidal, y ellos se enfrentan contra Juan Crisóstomo Torrico y Miguel de San Román. ¿Ya? Entonces, Gutiérrez de la Fuente y Francisco Vidal ganan, ¿no? Y Francisco de Vidal asume la presidencia. Pero Francisco de Vidal no va a poder continuar, ya que suceden una serie de hechos, ¿no? ¿Ya? Como la rebelión de los caudillos. ¿Quiénes son los caudillos? También son personas dentro del ejército, ¿ya? Dentro del cuerpo militar, que también tuvieron su participación, pues, ¿no? En las batallas de independencia, ¿ya? Muy bien, al final de todo ello, ¿ya? Al final de todo ello, eh, va a quedar en el poder el señor Justo Figuerola, quien solamente gobernó unos días, hasta que llegara a Lima Vivanco, quien en un principio había sido derrotado, ¿ya? El directorio de Vivanco. El 7 de abril de 1843 entra en Lima triunfante Manuel Ignacio de Vivanco e instala un gobierno denominado el Directorio. Ajá. Entonces, Manuel Ignacio de Vivanco, quien en un principio había sido derrotado por Ramón Castilla, aprovecha que Gamarra, pues, ¿no? Fallece en Bolivia, Ramón Castilla había sido capturado, ¿ya? Y el 7 de abril de 1843 llega a Lima e instala un gobierno denominado el Directorio, ¿ya? Entonces, bajo esta forma de gobierno denominado directorio, él asume como supremo director del Perú, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, este gobierno también tiene un carácter autoritario. Dice, en su intento por tener un gobierno autoritario, decretó, ajá, ¿qué decretó? Decretó exigir a las autoridades y funcionarios civiles, militares y eclesiásticos de todo orden del país sin excluir, del, sin excluir el Poder Judicial, ¿ya? Que prestaran un juramento de obediencia. Durante su gobierno se produce la sublevación. ¿Qué es una sublevación? Viene a ser como una especie de revolución, ¿no? ¿Ya? De Domingo Nieto en Moquegua, quienes no estaban de acuerdo con el gobierno de Vivanco, y Ramón Castilla en Tacna, quien ya se había liberado había sido liberado, y pues él no estaba de acuerdo tampoco con Vivanco. Y bien, luego
sucede una semana magna. Dice, con esta situación, el prefecto de Lima, Domingo Elías, se subleva contra el gobierno de Vivanco. Entonces, desde Lima también sucede esto, ¿no? Un prefecto viene a ser un cargo de confianza, ¿ya? Del Estado peruano, ¿ya? Y en este caso, el prefecto Domingo Elías también se rebela contra el gobierno de Vivanco, ¿ya? En la denominada Semana Magna, en la que el pueblo limeño se preparó para enfrentarse a Vivanco, pero esto no se dio porque este fue derrotado en el enfrentamiento que tuvo con Castilla el 22 de julio de 1844 en el Carmen Alto, Arequipa, luego del cual Vivanco se asiló en Ecuador. Entonces, sucede un enfrentamiento, ¿ya? ¿Ya? Sucede un enfrentamiento el 22 de julio de 1844 en el Carmen Alto, ubicado en Arequipa, ¿ya? Y luego de esto, Vivanco huye hacia Ecuador, ¿ya? Vivanco huye hacia el Ecuador y Ramón Castilla entregará el mando de la Junta de Gobierno de Menéndez para que éste convoque a elecciones en 1845. Entonces vean cómo la actitud de Castilla, a pesar de haber derrotado a Vivanco, él no asume digamos, el rol de querer tener el poder, sino que entrega a la Junta de Gobierno de Menéndez, ¿ya? Que había dejado Gamarra, la misión de convocar a elecciones, para que no haya ningún problema, pues, ¿no? De que él se quiera agarrar el poder y eso, ¿no? Entonces, en 1845 se convocan a unas elecciones, ¿ya? Para el siguiente gobierno. Muy bien, acá tenemos una, dice, advertencia, dice. La explotación del guano de las islas bajo el sistema de arriendo o contrato se inició durante el gobierno de Agustín Gamar